¿Te imaginas un ritual ancestral que marcaba tu alma para siempre? Descubre los secretos de una ceremonia iniciática que cambiaba la vida de quienes la experimentaban. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en las sociedades antiguas, tú. ¿Te imaginas los misterios que rodeaban sus rituales? Desde las tribus africanas con sus danzas y cantos que marcaban el paso a la edad adulta, hasta las complejas ceremonias de iniciación de los antiguos egipcios, la humanidad siempre ha buscado maneras de marcar el tránsito hacia una nueva etapa de la vida. Estos rituales no eran simples festividades, eran experiencias transformadoras que dejaban una huella profunda en el alma de quienes participaban. Estos ritos de paso, a menudo dolorosos, simbolizaban la muerte de la infancia y el nacimiento a la adultez. Eran pruebas físicas y mentales diseñadas para fortalecer el espíritu y preparar al individuo para los desafíos de la vida adulta. Imagina la valentía y la resistencia que se requerían para superar estas pruebas, pruebas que se transmitían de generación en generación, manteniendo vivas las tradiciones y la identidad de la comunidad. A lo largo de la historia, la diversidad de estas prácticas es asombrosa. Desde la meditación profunda en culturas orientales hasta las pruebas de coraje en sociedades guerreras, cada cultura desarrolló sus propios métodos para marcar este importante pasaje en la vida. Pero, ¿qué es lo que todos estos rituales tenían en común? La búsqueda de un cambio interno, una transformación que trascendía lo físico y alcanzaba el alma. Imagina tú, sociedades secretas envueltas en misterio. ¿Qué pasaría si te digo que esas ceremonias de iniciación no eran solo juegos infantiles? Eran pruebas, retos que definían tu lugar en la tribu, en la sociedad. Eran la llave para acceder a conocimientos ocultos, a poderes que solo unos pocos poseían. Piensa en el peso de esa responsabilidad, el compromiso que adquirías al pasar por esos rituales. El origen de estas ceremonias se pierde en la noche de los tiempos, pero su función era clara: transmitir la sabiduría ancestral, los secretos de la supervivencia, las leyes que regían la vida de la comunidad. Era un proceso de transformación, donde dejabas atrás tu infancia para convertirte en un miembro activo, responsable de la tribu. Pero no solo era aprendizaje. Estas ceremonias reforzaban los lazos de la comunidad, creaban un sentido de pertenencia inquebrantable. El secreto compartido, las pruebas superadas juntos, forjaban vínculos indestructibles. Era una forma de control social, pero también una herramienta para la cohesión y la transmisión de valores. Piensa en tu cuerpo, una simple envoltura. Para estas antiguas civilizaciones, era un lienzo sagrado. Cada marca, cada cicatriz contaba una historia, un paso en un ritual que transformaba tu alma. No eran simples adornos, eran mapas de tu viaje espiritual, pruebas de tu valentía y resistencia. Imagina el dolor, la prueba física, pero también la profunda conexión con la comunidad. Esas marcas no solo te identificaban como miembro de la tribu, sino que te unían a tus ancestros, a una historia milenaria grabada en tu propia piel. Eran símbolos de poder, de pertenencia, de un vínculo inquebrantable. Cada línea, cada punto, era un significado profundo, un animal totémico, una deidad protectora, un logro alcanzado. Eran jeroglíficos vivos, historias escritas en tu carne, que hablaban de tu viaje hacia la adultez, hacia la plena aceptación dentro de tu comunidad. Un testimonio visible de tu transformación. Imagina por un momento las cicatrices que adornaban los cuerpos de los guerreros mayas. Cada una prueba de valentía, un símbolo de su paso a la adultez. Te imaginas el dolor, pero era un dolor trascendental, un sacrificio que les confería un estatus especial dentro de su comunidad. No eran simples heridas, sino marcas de honor, grabadas para la eternidad en su piel. En otras culturas, los tatuajes contaban historias diferentes. Los polinesios, por ejemplo, utilizaban intrincados diseños que narraban su genealogía, su estatus social e incluso sus experiencias espirituales. Cada trazo, una pincelada en el gran lienzo de su identidad, un legado que pasaba de generación en generación. ¿Qué te contarían esas marcas si pudieras descifrarlas? Pero no todas las prácticas eran tan estéticas. Algunas culturas recurrían a mutilaciones rituales, como la deformación craneal o la extracción de dientes, para modificar la apariencia física y alcanzar un ideal de belleza o espiritualidad. Y piensa en el impacto que esto tendría en la identidad y percepción propia. ¿Qué sacrificio estarías dispuesto a hacer para pertenecer a un grupo? Pero era un dolor con significado. Para esas culturas, la sangre no era simplemente un fluido corporal, era la esencia vital, la conexión con los dioses, el vehículo de la purificación. Piensa en los rituales de autosacrificio,
una ofrenda a las deidades, un acto de comunión que limpiaba el alma y aseguraba la buena cosecha, la lluvia o la victoria en la batalla. Para ti, ¿qué significaría derramar tu propia sangre en un ritual? La sangre, en muchos rituales antiguos, representaba la vida misma, su energía poderosa y sagrada. No era un símbolo de muerte, sino de renovación, de un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Imagina el significado profundo que tenía para ellos, la conexión espiritual tan intensa que se lograba a través de este acto tan visceral. El derramamiento de sangre no era simplemente una muestra de dolor o sufrimiento, era una forma de comunicarse con el mundo espiritual, de pedir protección, de agradecer por las bendiciones recibidas. Era un acto de profunda fe, una entrega total a las fuerzas superiores que regían su existencia. ¿Te imaginas la fuerza de esa convicción? Imagina, tú, sometido a pruebas que pondrían a prueba tus límites físicos, carreras extenuantes bajo el sol abrasador, trepando montañas escarpadas con los pies descalzos, nadando ríos helados hasta el agotamiento. No era un juego, era un rito de pasaje, una demostración de tu fuerza y resistencia para los dioses y tu tribu. Pero la prueba no se limitaba al cuerpo. Tu mente también era examinada. Días de ayuno y privaciones sensoriales, sometido a aislamiento en lugares oscuros y claustrofóbicos, enfrentándote a tus miedos más profundos en la soledad. Debías demostrar que tenías la fortaleza mental para resistir. A veces, las pruebas incluían enigmas complejos que requerían agudeza mental y astucia. Tendrías que descifrar acertijos antiguos, resolver laberintos intrincados o superar pruebas de ingenio que solo los más perspicaces podían resolver. Era una evaluación integral de tu persona. Superar estas pruebas no solo te convertía en miembro de la tribu, sino que forjaba tu carácter. Te enseñaba a confiar en ti mismo, a superar tus límites, a descubrir la fuerza interior que desconocías. Era un renacimiento, un cambio trascendental en tu vida. Pero la verdadera prueba, la que resonaría en tu alma para siempre, era el viaje iniciático. Imagina, un camino largo y arduo, un recorrido simbólico que representaba tu propia transformación. Cada paso, cada obstáculo superado, te acercaba a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo que te rodeaba. No era solo una caminata física, era un peregrinaje hacia tu propia madurez. El viaje te enfrentaba a paisajes que reflejaban los diferentes estados de tu alma. Desiertos áridos que simbolizaban las pruebas de la sequía espiritual. Bosques densos que representaban la confusión y la incertidumbre. Y finalmente, cumbres imponentes que significaban la llegada a la iluminación y la conquista de tus miedos más profundos. Cada etapa del viaje era una lección, una oportunidad para crecer. Recuerda que este viaje no era una competición, era un proceso interior. No se trataba de llegar primero, sino de integrar las enseñanzas que cada etapa te ofrecía. La verdadera victoria residía en la transformación personal, en la capacidad de superar tus propias limitaciones y emerger como una persona renovada, más sabia y con una comprensión más profunda del significado de la vida. Este viaje, tu viaje, era el cimiento de tu nueva identidad. Entonces, llegaste al corazón del ritual. Imagina un espacio sagrado, quizás una cueva oscura y profunda, o un claro en el bosque envuelto en una misteriosa neblina. Allí, rodeado de símbolos antiguos, sentiste la presencia de algo más grande que tú, una energía poderosa que te envolvía. Era la conexión con lo divino, una experiencia trascendental que te marcaba para siempre. El aire mismo vibraba con una energía sagrada. Podías sentirla en tu piel, en tu corazón, en cada célula de tu ser. Era un momento de profunda introspección, donde te enfrentabas a tus miedos, tus dudas y tus aspiraciones más profundas. En ese encuentro con lo sagrado, encontrabas respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. A través del ritual, te conectabas con una fuerza superior, con la fuente de toda la creación. Era una experiencia que trascendía lo físico, una comunión con lo divino que te transformaba desde adentro hacia afuera. Sentiste una paz profunda, una sensación de unidad con el universo, una comprensión de tu lugar en el gran esquema de las cosas. Ese era el verdadero significado del viaje iniciático. Te encontrabas transformado. El ritual no solo había sido una prueba física, sino una profunda experiencia que había removido las capas más íntimas de tu ser. Sentiste un cambio radical, una especie de muerte simbólica seguida de un renacimiento. La vieja piel, con sus miedos e inseguridades, se desprendía, dejando paso a una nueva identidad, más segura y conectada con algo más grande que tú mismo. Esa nueva identidad no era solo una máscara,
sino una profunda transformación interna. Tu percepción de la realidad había cambiado. Las cosas que antes te preocupaban ahora te parecían insignificantes. Habías encontrado una fuerza interior, una resiliencia que te permitía afrontar los desafíos con mayor valentía y serenidad. Era como si hubieras descubierto un tesoro oculto dentro de ti mismo. El renacimiento era completo. No solo habías superado la prueba física y espiritual del ritual, sino que habías nacido de nuevo, con una nueva comprensión del mundo y de tu lugar en él. Sentías una profunda conexión con la naturaleza, con tus ancestros, con la fuerza vital que animaba todo lo que te rodeaba. Era una sensación de pertenencia, de unidad, que te llenaba de paz y propósito. De repente comprendiste la importancia del silencio. No se trataba solo de guardar un secreto, sino de proteger algo sagrado, algo que solo aquellos iniciados podían comprender. El hermetismo no era una simple regla, sino la esencia misma del ritual. Era un juramento silencioso, una promesa grabada en tu alma, más profunda que cualquier palabra. El secreto era un escudo, una barrera invisible que protegía la fuerza del ritual de la profanación. Hablar de lo sucedido significaba diluir su poder, desdibujar la experiencia única que habías vivido. La discreción era fundamental, una muestra de respeto hacia los antiguos dioses y hacia el propio poder que ahora habitaba en ti. Recordarías el peso de ese silencio, la responsabilidad que implicaba. No se trataba de miedo al castigo, sino de una comprensión profunda de la naturaleza sagrada de lo vivido. El secreto era parte integral de la transformación, un sello invisible que te unía para siempre a la hermandad de los iniciados. Era un pacto tácito, un vínculo indisoluble. Pero ¿qué significaba realmente esa iniciación para ti? No solo era un secreto guardado, sino una transformación profunda. Recuerda la sensación, la intensidad de ese momento, el peso de la responsabilidad recién adquirida, la comprensión de un conocimiento ancestral que te conectaba con generaciones pasadas. Esa marca, aunque invisible a los ojos de los profanos, se grabó en tu alma, moldeando tu perspectiva del mundo para siempre. Te volviste más observador, más consciente de las energías que te rodeaban. La vida cotidiana se tornó más significativa, cada acto cargado de un propósito más profundo. El silencio que antes solo era un secreto, ahora era tu refugio, tu fuente de fuerza interior. Esa conexión con lo sagrado te brindó una fortaleza desconocida, la capacidad de enfrentar adversidades con una serenidad inusual. Pero también hubo un precio. La soledad, a veces abrumadora, se convirtió en tu compañera. No todos podían entender tu nueva perspectiva, tus silencios, tu forma de ver el mundo. Esa misma marca que te fortaleció, también te separó, creando una distancia, una incomodidad con aquellos que no habían compartido tu experiencia. Era el peso de un conocimiento sagrado, un don y una maldición al mismo tiempo. Recuerda ese peso en tu pecho, ¿verdad? Muchos jóvenes en civilizaciones antiguas sentían algo similar. Piensa en los guerreros espartanos, sometidos a agotadores entrenamientos desde la infancia, una iniciación brutal que moldeaba sus cuerpos y espíritus para la guerra. Era una prueba de resistencia física y mental, una marca imborrable que los convertía en algo más que hombres. Eran máquinas de matar, leales al Estado hasta la muerte. Su iniciación no era un juego, era una cuestión de supervivencia, tanto individual como colectiva. Oeste imagina a los jóvenes de las tribus indígenas americanas, sometidos a rituales de visión, ayunos prolongados en la soledad de la naturaleza. Aislados del mundo, buscaban una conexión espiritual profunda, una guía para su futuro. Estos ayunos no solo eran una prueba física, sino también un viaje introspectivo que dejaba una huella indeleble en su personalidad, forjando su identidad como miembros de la tribu. El contacto con lo espiritual era fundamental para su supervivencia y su comprensión del mundo. ¿Y qué decir de los misterios eleusinos en la antigua Grecia? Rituales de iniciación envueltos en un velo de secreto. Solo aquellos que superaban las pruebas podían acceder a los conocimientos sagrados, a una comprensión profunda del mundo y su lugar en él. Estos misterios, con sus pruebas y revelaciones, transformaban profundamente a los iniciados, dejándoles una marca espiritual que los acompañaría toda su vida. El secreto era parte fundamental de su poder, manteniendo la exclusividad y la mística. Recuerda esos rituales, ¿verdad? Aunque parezcan lejanos en el tiempo, su eco resuena aún en nosotros. Piensa en las pruebas de iniciación que enfrentamos hoy en día. La graduación, el primer trabajo, el matrimonio. ¿No sientes una familiaridad con esa sensación de superación, de transformación,
de dejar atrás una etapa para entrar en otra completamente nueva, la búsqueda de identidad, la búsqueda de un lugar en el mundo. Estos son temas universales que trascienden culturas y épocas. Los rituales antiguos, con sus pruebas físicas y mentales, funcionaban como un puente hacia la madurez, una manera de marcar el paso a la adultez y a la responsabilidad dentro de la comunidad. Y aunque las formas hayan cambiado, la esencia permanece. En el fondo, esos rituales antiguos nos hablan de algo profundamente humano. El deseo de crecer, de trascender, de dejar una marca en el mundo. Y esa búsqueda, esa necesidad de superación personal, sigue viva en ti, en mí, en todos nosotros. Es un legado invisible pero palpable, que nos conecta con nuestros ancestros a través de experiencias similares, aunque vividas de manera diferente. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te dejó pensando este ritual ancestral?